Perfecto, bueno, buenísimas, muy buenas tardes para todos. Los saludamos en nombre de todos los trabajadores y los trabajadores de Tiempo Argentino. Es un placer para nosotros poder organizar este conversatorio en un momento que nosotros consideramos muy particular y que lamentablemente ha pasado inadvertido para muchos y que tiene que ver precisamente con el 10º aniversario de la represión, de lo que fue uno de los procesos de toma más importantes que vivió la ciudad de Buenos Aires hace 10 años en el Parque Indoamericano en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Para Tiempo Argentino, junto con la Fundación Rosa Luxemburgo, a partir de una propuesta que llevamos adelante hace algunos meses, que es el micrositio Hábitat y Pandemia, hemos buscado poder abordar distintos aspectos vinculados a la problemática política y habitacional a partir del impacto de la pandemia y lo que implica revisitar cada uno de los temas que atraviesan a la crisis habitacional. En ese contexto, lo que fue la crisis del Parque Indoamericano no nos pasa inadvertida para nada y a partir del implica dos prismas, dos lecturas. Por una parte, el repaso de lo que fue ese momento, pero la convocatoria de este conversatorio tiene que ver precisamente con un tema que consideramos central. ¿Cuáles fueron los aprendizajes de ese momento de exclusión inmobiliaria y de especulación inmobiliaria de la ciudad de Buenos Aires? Y también lo que implicó una mirada y un balance de sus principales protagonistas. Por esa razón contamos con un panel que consideramos muy importante, no solamente por la calidad de los invitados, sino también porque cada uno está atravesado y representa distintas experiencias de ese momento tan importante. De Rafael Kressler, del Movimiento Popular La Dignidad, de Karina López Monja, del Frente Popular Darío Santillán, de Facundo Di Filippo, del Centro de Fenes, de coordinadora del Comedor San Francisco de Asís y delegada del barrio Richardelli, del Bajo Flores, y también con Alejandro del barrio Ciudad Oculta. Cada uno de los invitados con los que vamos a compartir este debate hoy precisamente fueron testigos y a la vez protagonistas de esos momentos. A partir de, como decía al principio, una toma de tierras que comenzó sobre el territorio del Parque Indoamericano. En aquel momento, lo único que había del Parque Indoamericano era el nombre de parque, porque era un terreno prácticamente baldío, rodeado por una gran cantidad de barrios populares que empezaban a vivir otro momento crítico de uno de los protagonistas insospechados y siempre olvidado de todo este proceso que tiene que ver no solo con los desplazados, sino también con la figura de las personas que alquilan en los barrios populares y que en el medio vivieron un proceso de constante expulsión al cual nosotros, el proceso de toma comenzó días antes y el 7 de diciembre fue reprimido duramente por un operativo de la Policía Metropolitana de aquel momento y de la Policía Federal que estaba en la órbita del Gobierno Nacional. Tan fuerte fue pero la represión terminó con la vida de Bernardo Salgueiro, de 24 años, Rosmarí Churapuña, de 28, y Emiliano Canavirí Álvarez. Un poco más grande, pero no hemos podido saber su edad todavía. No es un dato menor, porque el relato, digamos, de todas las desplazadas que sufrieron las consecuencias de represión fue muy difícil de reconstruirla con el correr de los años, y eso también tiene que ver con una razón muy importante de este debate, poder echar luz precisamente sobre todos esos relatos que quedaron silenciados a partir de lo que implicó una represión inédita, que también significó dos cuestiones muy importantes, porque no solamente fue, digamos, uno de los procesos de articulación de lo que fue la represión en la ciudad de Buenos Aires en el año 2010, sino que también fue un espejo muy incómodo para la administración entonces del jefe de gobierno Mauricio Macri, de su jefe de gobierno, de su jefe de gabinete, perdón, Horacio Rodríguez Larreta, de su ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, en aquel momento, del ministro de Seguridad de la Nación, en aquel momento, Sergio Berni,
que en un momento en donde además no había Ministerio de Seguridad y la crisis implicó también que el gobierno creara un nuevo Ministerio de Seguridad. Muchos de los protagonistas con los que hoy nos encontramos en distintos territorios y en distintas disputas que surcan el proceso del campo popular, también nos encontramos en ese momento, y también con algunos que en aquel momento fueron funcionarios y hoy lo siguen siendo. Creemos que estos son disparadores muy importantes para poder compartir, y por eso quería abrir, digamos, este intercambio, agradecerles a todos. Queremos contarles a todos nuestros invitados y a todo el público que nos está viendo que la idea es de que cada uno de los expositores cuente con aproximadamente 7, 10 minutos. Vamos a transitar ese primer panel y después pasaríamos a una segunda parte de preguntas e intercambios. Nosotros se congeló Claudio. Bueno, hay evidentemente un problema de comunicación, de contacto de Claudio. No sé si Claudio, ¿estás volviendo? Sí, no sé si ahí me... Sí. Arrancá, Rafa. Adelante, Rafael. Sí, sí, adelante. Muy bien, bueno, ahí me desmutié, ¿se dice así? Bueno, gracias a Claudio por la invitación, a las organizaciones organizadoras de este conversatorio. Para mí es importante poder trasladar la palabra, que creo que es una palabra de un colectivo o de un conjunto de vecinos que estuvieron en ese momento. Con todos los compañeros y las compañeras que están en el Zoom, nos conocemos hace muchos años, van a hablar mucho mejor que yo de lo sucedido, de la vivienda. Son compañeros y compañeras que transitaron y siguen transitando la pelea por la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires junto a sus compañeros, sus compañeras. Como dato duro, no soy un especialista, pero para tener en cuenta, el 50% de la población en la ciudad, casi el 50% de la población en la Ciudad de Buenos Aires alquila una vivienda. El 10% de la población en general tiene algún problema, o algún, digamos, un problema serio, digamos, un problema serio de vivienda, muy serio. Por supuesto que cuando se profundizan las crisis, hoy el que alquila no significa que ha resuelto su problema, por el contrario, me parece que profundiza. Hoy alquilar, me parece que inclusive es peor que otras situaciones, en términos de deuda que se acumula, las relaciones que se van al carajo dentro de... El 36%, no, el 75% son departamentos, es decir, edificios de departamento, es decir, que es donde está el alquiler, que es donde se complican las expensas, que no puede pagar el alquiler, es decir, una situación muy compleja que no es de ahora, pero se vienen concentrando en los negocios de los famosos desarrolladores inmobiliarios, digamos, cada vez tienen más poder en los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires. Digamos, ya uno podría decir que cogobiernan en la Ciudad de Buenos Aires por el poder adquirido que le dio una élite gobernante en la Ciudad de Buenos Aires, que no es exclusivamente el partido de gobierno, porque para generar los negocios inmobiliarios en la Ciudad de Buenos Aires se necesita un poquito más que un partido de gobierno, se necesita toda una red compleja, con mucha complicidad, que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con la oposición, que tiene que ver con los medios de comunicación, buenos, malos,
de este lado, del otro lado, pero hay una suerte. Si hay algo que tiene el gobierno de Larreta es que maneja muy bien los medios y con la pauta, la derecha no, trabaja muy bien el tema de la pauta y dónde ponerla y dónde no ponerla. Bueno, uno de los que organiza Tiempo Argentino sabe muy bien de lo que estoy hablando. Mis recuerdos van en homenaje a los compañeros a los compañeros y a la compañera caída en esa gloriosa jornada de ocupación del indoamericano. Me acuerdo, ahora me estaba acordando mientras hablaba de que estábamos en una reunión que habían bajado Santilli. ¿Te acordás, Facundo? Creo que te agarraste, no, querían prepotear a una compañera y vos casi te agarraste a trompada con uno de ellos. Me acuerdo la pasión por algo que tal vez no habíamos organizado, no habíamos planificado, pero sabíamos de lo justo del reclamo y de la necesidad que hay en la ciudad de Buenos Aires, que sigue habiendo, por resolver el problema de la vivienda, que una de las herramientas en Argentina para resolver el problema de la vivienda es la ocupación, inclusive dentro del régimen, no es, digamos, el propio régimen sabe que una forma de resolver el problema de la vivienda es esa descomprimir dejando que ocupe. Bueno, una cosa es ocupar en los fondos de algún lado, conurbano, y otra cosa es en el corazón de la ciudad. En algo voy a disentir con la presentación, pero uno también puede pensar para qué sirven todos estos conversatorios si no es para contraponer algunas miradas que también tienen que ver con el sentido, porque siempre pensé que atrás de la ocupación de tierra lo que está en discusión es el sentido de la tenencia, el sentido de la pertenencia, el sentido del bien social, ¿no? La propiedad como bien social y no como algo de especulación, no como algo que puede generar injusticia, es decir, la propiedad o puede ser al servicio de lo social, puede tener una función social o puede ser al servicio del mal, la especulación, generar mayor injusticia. Generalmente el sistema capitalista lo que genera con la propiedad es la injusticia social, no resuelve ningún tipo de problema. Si decimos que el 10% vive en condiciones infrahumanas, muy mal, el 50% alquila y con graves y serios problemas en un gobierno que prioriza los negocios frente a los derechos, estamos frente a una situación de injusticia. Y la forma, no porque sea ilegal, es injusto las cosas. Es una cosa que también el sentido del capitalismo, del régimen, lo plantea de lo que no es legal es injusto. Y eso habría que analizarlo, no por un fanzine, y no que me remita un fanzine de aquello que escribíamos en nuestros colegios secundarios, pero habría que remitirse a quien hace las leyes. Y las leyes de injustas, las leyes de armar guetos en las villas de la ciudad de Buenos Aires son leyes injustas. Yo creo que si hay algo que no incomoda a la derecha es las ocupaciones de tierra, porque la derecha sabe qué hacer sabe qué decir, sabe cómo actuar, sabe cómo desenvolverse frente a las ocupaciones de la tierra, porque el sentido que manejan ellos es que la propiedad privada es inviolable, la propiedad privada está por arriba de los derechos, está por arriba de la vida y está consagrada en la Santa Constitución. Entonces, a diferencia de mi amigo, no creo que se hayan incomodado. Es más, la portavoz del desalojo del indoamericano por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue María Eugenia Vidal, que no por casualidad empezó a generarse su propia carrera política para terminar como gobernadora en la provincia de Buenos Aires. Es decir, los tipos tienen la capacidad de pensar a más largo plazo e ir generando sus cuadros para ocupar, porque habían aprendido, esta derecha aprendió que necesitaba llegar no solamente a través de la dictadura militar, sino con el voto popular. Nos sorprendieron en el 2015, llegaron y
suerte o por inteligencia del movimiento popular, pudimos construir esa unidad tan necesaria. Pero si hay algo que no hace la derecha es incomodarse frente a las ocupaciones. El problema es que el campo nacional y popular se incomoda porque no sabe cómo responder. Y hace poquito tuvimos algo muy parecido, que por suerte hubo una intervención política y no terminó mal, lo que fue la toma del presidente Perón. Yo creo que a partir de la toma del indoamericano hubo una nueva mediación y una nueva forma de organización popular, donde hacía más el centro en la gremialidad de la vivienda que en un punto reivindicativo de alguna organización que es la vivienda justa. Es decir, que empezaron a florecer, ahí el Pitu seguramente lo va a poder desarrollar mejor, ¿no? Y se inició una nueva modalidad en la defensa de los derechos de los villeros y las villeras por una vivienda digna. Fue un punto de inflexión indoamericano. Me parece que los vecinos se dieron cuenta de que si no constituían su propia gremialidad, no iban a resolver el problema. Es decir, ahí mismo los villeros y villeras se dieron cuenta que necesitaban de organizaciones gremiales fuertes para resolver, para luchar por los derechos a una vivienda digna, pero también entendieron, esto por supuesto con el diario El Lunes, entendieron que era insuficiente, que no llegaban solamente con la fuerza de los vecinos y las vecinas. Es decir, que a mí, por un lado, como balance, ¿no? Digamos, a medio vuelo de pájaro. Es decir, por un lado, vieron la necesidad de agremiarse por el derecho a la vivienda, pero por el otro lado, ver la insuficiencia de ser ellos mismos, es decir, que por ellos mismos no iban a poder resolver. Entonces ahí plantearon nuevas alianzas y nuevas mediaciones con el movimiento popular, con el movimiento obrero. A mí me pareció de una madurez increíble, donde volvieron, me parece, los vecinos a retomar la conducción de sus propios destinos. Eso fue producto de que un montón de organizaciones claudicaron, un montón de organizaciones se vendieron, Entonces, hubo una nueva camada de organizaciones que vino a representar fielmente los derechos de los vecinos y las vecinas. Creo que la derecha fue constituyendo una nueva modalidad, que es mandar la cana y reprimir. Yo creo que el gobierno nacional en ese momento, yo cuando promocioné esto, planteé Indoamericano una vergüenza compartida. Creo que teníamos en la misma situación compañeros con mucha necesidad, compañeros que apoyaban en ese momento al gobierno nacional y un gobierno nacional que claramente actuaba para desalojar a los vecinos y a las vecinas del lugar. Algunos sabiendo las limitaciones, que no nos podíamos quedar y planteando alternativas de cómo resolver el problema de la vivienda, y otros directamente a fuego y sangre queriendo entrar. Creo que fue un gran aprendizaje para la derecha, un súper aprendizaje para las organizaciones populares, pero yo creo que aquellos que trabajan de funcionarios no aprendieron nada de nada. Y esto es producto de que 10 años después seguimos con la misma lógica. Si hay algún ministerio que ha subejecutado el presupuesto en este año de pandemia, fue el de la vivienda, con una necesidad atroz que tenemos. Y si hay algo que sucedió y sucede en la ciudad de Buenos Aires, es que no podemos juntar a más de no nos podemos juntar para resolver, para ponerle un freno a la especulación inmobiliaria y a los planes de desarrollo inmobiliario que lleva adelante el gobierno de Larreta. El gobierno de Larreta tiene un plan, una idea de ciudad que lo está implementando, expulsiva de los pobres de la ciudad, con una matriz o una cara progresista en construcción o urbanización de algunos de los barrios, cosa que mis compañeros siempre me dicen, no nos tiremos contra la urbanización, porque es una lucha histórica de nuestro movimiento. En todo caso, discutamos cómo se urbaniza, pero no la urbanización en sí que se lleva adelante. Me parece que eso es súper importante y que tiene que ver con las peleas legítimas, ¿no? Yo siento
que cada ladrillo que se pone hoy en las villas de la ciudad de Buenos Aires es producto de la lucha histórica del movimiento villero en la ciudad de Buenos Aires. No me quepa la menor duda. Yo no creo que la reta sea bueno, que el pibe del presidente del Instituto de la Vivienda sea bueno. Puede ser bueno en términos con su familia, pero representan proyectos que no son los nuestros, que no son los de los vecinos, ni nada que se le parezca. Los tipos se tienen que recortar o ajustar porque ajustan. Y los negocios son los negocios, digamos. Aquellos que ponen la política, eh, el negocio en el centro de la política, y hay otros que ponemos a los compañeros y la compañera, al ser humano, a la persona, al humano, a la humana, en el centro de la política. Son dos proyectos de vida diferentes, de actividad política, y aquellos que lo ponemos en el centro queremos cambiar las cosas porque la vivienda creo que tiene que ser al servicio de la función social, no puede haber el nivel de vivienda vacío al servicio de la especulación que hay en la ciudad de Buenos Aires y la injusticia que hay en la ciudad de Buenos Aires, donde el metro cuadrado en un barrio vale una cosa, en otro vale la otra, en un lado tenés jardines, en otro lado no tenés jardines para los pibes, en un lado tenés plaza, en otro lado no tenés plaza, y en otro lado flotás en la mierda, y otro tenés vista al río. Esto es una realidad, es la injusticia de las ciudades latinoamericanas. Frente a eso, si hay algo, una enseñanza que me queda es que no hay toda mi fuerza, toda mi fe, sin fe popular es imposible caminar, toda mi fe está puesta en la organización y en la lucha de los vecinos y vecinas de los barrios, que estuvieron ahí presentes en el indoamericano, ocupando o solidarizándose, no de esos desplazados Rafa, que perdón que tiraban. te interrumpa, se cumplieron ya los primeros 10 minutos, solamente para ir cerrando, adelante, perdón la interrupción, por favor, No, adelante. está bien, no tenía nada preparado, digo, hablo 3 minutos y ya está, pero todo mi respeto a aquellos compañeros que estuvieron ese día ahí, que se bancaron la movida, que le pararon el carro a propios y extraños, pero que de ahí forjaron las nuevas organizaciones que pelean por la gremialidad de una vivienda digna en los barrios. Gracias, compañero. Muchas gracias, Rafael. Entiendo que desde tu punto de vista también has echado un poco de luz también con un proceso además que es muy previo y que tiene que ver con la acumulación política del movimiento villero y de todos los aprendizajes que implicó para el movimiento villero durante tantos años, crisis muy previas y mucho más feroces de la que nos tocó vivir en el indoamericano. Por esa misma razón, uno de los temas que a nosotros nos parece muy importante es poder conocer el punto de vista de los barrios. Eso, en esta oportunidad invitamos a Laura Carolina Jiménez, a quien invitamos ahora a compartir su punto de vista con nosotros. Ella es coordinadora del Comedor San Francisco de Asís y delegada del barrio Richardelli del Bajo Flores. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. La verdad que estaba escuchando a Rafa y es como remover todo lo que pasamos en esos tiempos ahí en ese lugar. No fue fácil, fue muy difícil dejar tu alquiler, tu casa, ir en ese lugar que en su momento la verdad que no era ni un patio ni un parque, sino montes, y encontrarte con miles de personas en la misma situación. Yo sé que en su momento salió que esto fue organizado, que nosotros fuimos invitados y la verdad que no fue así. Eh, Voy a contar un poco mi experiencia. Lo mío, eso era 2009, recién arrancaba, recién llegué al barrio, no tenía ni idea de dónde estaba, tampoco tenía idea de que existía una villa. Acababa de entrar y acababa de entrar en, una, en una villa intervenida en ese momento por el juez Gallardo, empezándome a empapar con lo que tiene que ver con referente o referente de barrios o delegados, y pasó esto. Hubo esto en el 2010 y digo, voy porque me mudo en un lugar donde el alquiler, la verdad que en ese momento no la estaba pasando nada bien, y había vecinas mías también que fueron para ese lado y me dice que se iba
podía agarrar lugares para hacer tu casa. ¿Quién no quiere un lugar para hacer su casa? O sea, vengo de alquiler en alquiler de que tengo uso de razón. Eh, bueno, en su momento, como les digo, eso fue algo impresionante. Jamás pensé que iba a ser un lugar, nunca imaginé que iba a ser un parque. Para mí era algo vacío, lleno de montes, bichos, y el llegar ahí y encontrarte con personas en la misma situación y empezar a decir qué es lo que va a pasar, uno no sabía ni dónde estaba. Eh, no la pasamos nada bien, eh, no tuvimos que organizar, fue algo, un aprendizaje prácticamente, porque yo no sabía nada de esto, ni siquiera imaginé cómo me iba a organizar en ese momento con la gente porque no los conocía. Eh, Fue rápido, la toma al otro día fue llegando más, al otro día más, y era muy grande todo eso. A mí me queda el recuerdo de ver gente que estiraba hilos y dividía sectores, y gente que pedía por favor con quién podemos hablar para que nos traigan agua, cómo hacemos, qué vamos a comer acá, no tenemos trabajo, nosotros estamos viviendo en la calle hace una semana, eh, me echaron el alquiler por venir acá, cosa que a mí también casi me pasó. O sea, yo más o menos ya me estaba manejando con la intervención, así que ya sabía mis derechos y algunos derechos que correspondía, así que gracias a eso me salvé del desalojo, digamos, pero muchos no pudieron, muchos fueron desalojados y su único lugar era ese monte que tomamos. Y a mí todavía me queda el recuerdo de muchas personas y familias llorando y venir al barrio a llevar sus cosas, las cosas que le tiraron en la calle, porque sí, fue así, le tiraron en la calle muchas cosas, tenían que venir a buscar sus pertenencias, y otras cosas ya estaba perdido porque al sacarlo a la calle se lo robaron, se quedaron sin nada, y el lugar donde tenían que quedarse era el Parque Indoamericano. Cuando pasó eso, yo creo que ahí fue donde nació, ahí cuando dice Kleffer el tema de que muchas personas que salimos de ahí seguimos haciendo mucho laburo por los barrios, socialmente hablando, es donde nació, digamos, mi ganas de ayudar y mi ganas de seguir adelante con este tema del himno americano. No bajé los brazos, y creo que los compañeros que estamos hoy acá pasó lo mismo, y creo que tienen la misma o el mismo pensamiento que tengo yo, que no bajamos los brazos y seguimos adelante por esas personas que no tenían nada más que ese lugar. Muchos llevaron las cosas que le tiraron a la calle acá en el barrio, lo llevaron para allá. Luego vino el tema de soportar el calor, o sea, todas las necesidades de las personas, de buscar una referencia. Nos organizamos rápido. eh, a mí me costó muchísimo más, como le digo, no conocía a ninguna de las personas, no es como hoy, pero conocía mucha gente que pasaba por la misma situación que yo estaba pasando, y nos organizamos ahí, fuimos a una asamblea. En ese momento se hacía solo en un lugar y uno tenía que buscar referente de cada sector. A mí, mi referencia de cada sector era 1-11-14 autopista, o sea, era del lado de la autopista o del lado del puente, como le decían, que era un sector un poco más oscuro y más feo del parque. Me tocó organizar ahí a mucha gente y tenía que hablar a alguien, y algunas vecinas conocidas, con una prácticamente, que decía, bueno, Caro está trabajando como delegada en el barrio, ¿por qué no la ponemos a ella? Y así fue que quedé yo. Fui tratando de comunicarme con, el, con un amigo, Facundo, que está hoy presente en la reunión, comentándole un poco más o menos lo que nosotros íbamos pasando en ese sector, y con otro amigo que no está presente ahora, que es Valdivieso, Jonathan. También le digo, por favor, che, no sé qué estoy haciendo acá, no sé qué es este lugar, pero hay miles de personas y queremos quedarnos con un pedazo de tierra. En su momento ni siquiera sabía que era parque, o sea, yo quiero para mi casa, no me están dejando entrar en el mío, ¿y qué vamos a hacer? Y así empezó, o sea, fue una tremenda toma de gente necesitada, de gente que realmente no tenía dónde vivir. El alquiler siempre fue caro y siempre sigue siendo lo mismo. Eh, por más que nos hayamos organizado, por más que se haya hecho censo, por más que se haya hecho asambleas, reuniones del 1 a 1, el acuerdo que dijeron, o sea, nada, hoy estamos acá, mismo gobierno, misma situación, voto tras voto, y seguimos la misma situación. Yo sigo alquilando,
mis hijos 10 años después ya son adultos, están alquilando. Y imagínense después de esta pandemia es peor, o sea, el alquiler es el doble, uno tiene que rebuscarse como sea y como pueda para pagar eso. Es terrible lo que sucedió y es más terrible comprometerse con personas que están ahí por necesidad y no cumplirla, porque también habían promesas de que se iba a arreglar si tenías algún rancho, promesas de que si tenías un pedazo de terreno o que se iba a buscar por provincias para levantarte por lo menos un rancho donde vivir y que lo pagabas en cómodas cuotas, o sea, todas esas cosas uno salió con esa ilusión de tener un techo propio y de dejar de sufrir en un alquiler, pero no sucedió. Yo seguí unos meses más después del gran desalojo que hubo con balas, ni siquiera es de goma porque fueron balas en serio. Yo me salvé por poco sobre la autopista nada más porque un vecino me tiró al piso, o si no, no estaría contando esto. Y más la muerte de mucha gente de estos 3 compañeros y algunos heridos, algunas personas que la verdad no los conocía, pero sí sé que son de otros barrios y solo conozco a Lisbeth o Elizabeth, se llamaba la viuda de uno de los compañeros que murió de este barrio. No fue nada lindo, no es muy bueno ni agradable tampoco hablar de esto, pero todas las promesas que hicieron hasta hoy, como ustedes dicen, cambió el gobierno, pero siguen siendo ellos, no se cumplió. Y yo creo que nos encontramos en la misma situación. Si ustedes me dicen hoy, ¿qué pensás, Caro, de las tomas? Y ¿qué querés que te diga? Organizaría a toda esta gente que todavía no tenemos techo y nos volveríamos a ir a tomar. Y el mismo parque te diría, aunque esté alambrado. Si lo tienen ahí y no lo usan, nosotros necesitamos un techo y ya no queremos pagar alquiler. Hoy en día el alquiler después de la pandemia es peor. Y los desalojos que hubo es impresionante. Nosotros no sabemos cómo abarcar, como referente del barrio, no sabemos cómo hacer para que un dueño de casa no eche a un inquilino por no poder pagar. Y eso está sucediendo y ellos hacen que no escuchan, por más que acudas a ellos hacen que no ven, por más que acudas a ellos y la Defensoría del Pueblo tiene miles de denuncias de todo eso y acá nadie da respuesta de nada, ni tampoco hay respuesta de urbanización. No sé qué está pasando, pero eso quedó como congelado. No solo lo del indoamericano, sino lo que venimos luchando como delegados en este barrio también. Quedó congelado muchas promesas, no hay nada solucionado. O sea, no sé qué va a pasar. Esto realmente está como para ir a tomar otro terreno. ¿Para qué quiere que le mienta? O sea, yo no sé cuánto más vamos a aguantar, pero como dice Kleffer, la bomba está por explotar y va a explotar porque estamos en eso. Yo ya no quiero pagar alquiler. Eh, Imagínense, hace 2 días viene la dueña y me dice que me va a cobrar 8.000 por pieza. ¿De dónde voy a sacar 8.000 por pieza? O sea, no puedo. Eh, no, es injusto todo lo que vivimos y lo que pasamos y sin respuestas y cada día piden que los apoyemos, o sea, con los votos, estoy hablando de los votos, ¿no? Cada elección están ahí lo mismo, y misma promesa y nada que ver, o sea, la verdad es terrible todo esto, no hay solución, no hubo cambios, seguimos acá y en peor condiciones, esa es la realidad. Gracias, Caro. Y en tiempo, y aparte y gracias por respetar el tiempo también, que entiendo que es un esfuerzo muy grande como para poder sintetizar dos cuestiones que vos traes muy bien a colación y que tiene que ver con que muchos de los disparadores de la crisis del indoamericano no solamente que no cambiaron, sino que empeoraron, y que tiene que ver con el vecino del barrio que alquila, queda a merced de un desalojo inmediato. Ese es uno de los temas que todos los organismos y organizaciones sociales vienen siguiendo con mucho detalle y con mucha preocupación, porque el freno a los desalojos establecidos por los decretos presidenciales de mayo y luego renovado en septiembre, no han definido ningún alcance para poder evitar los desalojos en los barrios populares.
y ese es uno de los elementos, digamos, que forma parte de esta situación de zozobra y de preocupación permanente. Muy interesante tu aporte, Caro. Continuamos ahora y le paso la palabra y le invito a poder compartir su punto de vista con nosotros a Karina López Monja, dirigente del Frente Popular Darío Santillán. Adelante, Karina. Bueno, muchas gracias. También agradecerle a Tiempo Argentino, a la Fundación Rosa Luxemburgo, y me parece que no es casualidad ahí en los comentarios que sea un diario cooperativo organizado por sus trabajadores y trabajadoras el que recupere estos 10 años de la represión del indoamericano, ¿no? No lo vimos en los grandes medios hegemónicos y me parece que eso tiene que ver justamente con lo que estamos discutiendo y con el derecho a la vivienda. A mí me gustaría tal vez compartir 2 o 3 ideas vinculadas a las continuidades, ¿no? que estuvieron planteadas en estas primeras intervenciones en relación al indoamericano a hoy, ¿no? Si pensamos la toma de Guernica hace muy poquito y el indoamericano, y en realidad 10 años donde hubo muchísimas tomas, tal vez no tan conocidas, tal vez desalojadas y no salieron en los medios, tal vez reprimidas y no salieron en los medios, pero que fueron muchas más de las que pensábamos, no solo en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, sino en todo el país. Y me parece que hay ahí un aprendizaje que tiene que ver con, lamentablemente, una continuidad que se da, que es cómo el Estado, los estados abordan las tomas de tierras, ¿no? El problema siempre es la toma, el problema nunca es la vivienda. El problema es cómo desactivar el conflicto, sea negociando con los vecinos y vecinas o, bueno, avanzando con una represión de manera directa, y siempre se prioriza la seguridad y no el problema de fondo que tiene que ver con la vivienda y derechos vulnerados hace muchos años, ¿no? De hecho, Caro lo nombraba recién, pero si miramos el indoamericano de esa promesa de por cada peso de la ciudad, un peso de la nación, no se cumplió nada. Y recuerdo que Pitu siempre dice que de la gran mayoría de las familias que estuvieron en la toma del indoamericano, fueron muy pocas las que realmente uno puede decir resolvieron su problema de vivienda, ¿no? Lo decía Caro también recién, se sigue alquilando, se sigue viviendo sin servicios básicos en las villas de la ciudad de Buenos Aires y en los barrios populares. Los alquileres siguen siendo impagables y muchas veces hay que endeudarse para poder pagarlos, es decir, las realidades y la problemática de la vivienda, que la conocemos y no tiene mucho sentido ahondar ahora, me parece, en números, yo no soy especialista en números tampoco, sigue existiendo y ha quedado en la nada. Pero bueno, la toma no está. Cuando la toma se resuelve, el problema desaparece, se invisibiliza. Y las familias no desaparecieron, siguen teniendo un problema concreto y eso no aparece en la gran agenda ni de la política ni de los medios, ¿no? Y creo que en este aprendizaje también aparece, bueno, la decisión del Estado Nacional en su momento con el indoamericano fue conformar un Ministerio de Seguridad. Y nosotros y nosotras, desde el Frente Darío Santillán, en aquel momento decíamos, bueno, el gobierno no decidió construir y conformar un Ministerio de Vivienda, decidió el Ministerio de Seguridad. Y de hecho ayer el Ministerio de Seguridad cumplió 10 años, la ministra Sabina Frederick estuvo en la conmemoración de esos 10 años, y el Ministerio de Vivienda de Hábitat nació hace menos de un año con el gobierno de Alberto Fernández, y fue el primer ministerio que se quedó sin ministra, digamos, porque efectivamente estuvo subejecutado y porque no garantizó políticas de vivienda que llegaran a los sectores populares, ¿no? Entonces creo que ahí hay un problema que las organizaciones tenemos que poder visualizar y trabajar, que es esto, de poder poner en la agenda el debate de la vivienda y no solo el debate de las tomas, ¿no? En segundo lugar, creo que en esa misma línea el abordaje del Estado, salvo alguna excepción, es un abordaje que desestima la organización colectiva, sea las organizaciones o los movimientos sociales, o sea la organización de los vecinos y vecinas en las tomas, que efectivamente no toman instigando una toma, toman por necesidad, a nadie le gusta estar en una toma, a nadie le gusta estar en esa situación que contaba Caro, bajo la lluvia, con el calor, sin saber qué va a pasar, si te van a reprimir, en fin. Y sin embargo, los procesos en general que llevan adelante los gobiernos van desde la estigmatización a la criminalización, y muchas veces eso termina después sembrando un poco el escenario para poder reprimir y avanzar en un desalojo, ¿no? Y en el indoamericano lo vimos con un nivel de brutalidad muy alto. Yo todavía recuerdo
al día siguiente, a la noche, creo que fue después de la toma, a Macri, jefe de gobierno en ese momento, diciendo la ola indiscriminada de inmigrantes responsables de esta toma, estigmatizando a los vecinos y vecinas que estaban por necesidad tomando el indoamericano, y de la misma manera a las organizaciones sociales, ¿no? Incluso diciendo están afectando la gobernabilidad, ¿no? Y de nuevo, el problema de la vivienda quedaba en un segundo plano y el problema de si había una situación de falta de gobernabilidad se ponía como un eje central. Lo mismo con la criminalización, hubo 2 compañeros imputados durante largos años, Diosnel y el Tano Narduli, y en donde la criminalización y el proceso judicial, digamos, que las organizaciones salimos a rechazar y a pelear porque los compañeros no estuvieran imputados, fue mucho más largo que el proceso por el cual fueron imputados los policías de la Metropolitana y de la Federal que participaron de la represión y que fueron justamente responsables del asesinato de Rosmarie Churapuña, de Bernardo Salgueiro y de Emiliano Canaviri Álvarez. Ese proceso fue mucho más largo y, de nuevo, la criminalización y la estigmatización aportaron y sembraron un proceso para que después se pudiera avanzar con la represión, ¿no? Bueno, y en el fondo nos parece a nosotros y nosotras que lo que hay es una negación a esa organización colectiva y a entender, porque lo que hay de fondo es que la toma, y ahí pienso en lo que decía Caro recién, la toma es la única vía de acceso de los sectores populares para tener una vivienda digna, para tener un techo, porque no ha habido, ni en 5, ni en 10, ni en 15 años, políticas de vivienda estructurales para los sectores populares. Han existido planes de vivienda vinculados a los sectores medios, ha existido el Procrear, ha existido los créditos UBA, han existido un montón de cosas, pero para los sectores populares no han existido políticas de vivienda. Y de hecho, si miramos, en los últimos 30 años hay una cantidad de barrios populares, que hoy llamamos barrios populares, pero que nacieron de las tomas que en algún momento pasaron de carpa a material y que hoy permitieron que tengan algún servicio y otros no, y que hoy empiecen a ser reconocidos como barrio. Entonces, bueno, creo que ahí hay un debate donde todavía nos quieren llevar a discutir toma sí o toma no, o quiénes instigan una toma, o quiénes son los actores en una toma, cuando en realidad lo que hay que discutir es lo que planteaba Caro, es el hacinamiento, son los alquileres impagables, son las deudas frente a esos alquileres y son la falta de servicios básicos y derechos vulnerados en las villas y en los barrios populares, ¿no? Yo creo que de todo eso algo aprendimos, nos falta mucho, el indoamericano fue una derrota para el campo popular, para los vecinos y vecinas, pero creo que algo aprendimos, ¿no? Para pensar la parte positiva. Sabemos que no alcanza con luchar contra los desalojos, que no alcanza pelear por el derecho a la vivienda y organizarnos, que además de eso hay que visibilizar esto y hay que pelear con planes concretos y propuestas concretas y presionar al poder político para que eso se lleve adelante. No es menor la Mesa Nacional de Barrios Populares, que entiendo que Pitu fue parte, poder hacer el Registro Nacional de Barrios Populares y hoy poder plantear cuál es la realidad concreta de cada uno de esos barrios y visibilizarlo y mostrarlo. No es menor que hoy haya una compañera villera al frente de la Subsecretaría de Integración Urbana que vaya a pelear justamente para que se integren y haya servicios en esos barrios populares. Y no es menor que haya planes concretos y programas elaborados desde los gremios, desde los movimientos sociales, como es el Plan de Desarrollo Humano Integral, que construimos desde la UTEP y con un montón de gremios, digamos, que plantean propuestas concretas, digamos, ¿no? Ya no discutir la toma, sino discutir un programa de lotes con servicios, poder discutir cómo se tiene que garantizar esa integración urbana en los barrios donde no han llegado y demás. Creo que estamos en ese plano un poquito mejor, pero comparto tal vez algo que decía Rafa en el inicio, que tiene que ver con la especificidad de la ciudad de Buenos Aires y las derrotas de estos 10 años, ¿no? El macrismo sigue gobernando, en su momento con Macri, hoy con Larreta, la ciudad más rica del país y la ciudad más rica de América Latina tiene un escenario donde cada vez hay más muertes evitables por causas de tierra y vivienda. Y la pandemia nos demostró la desigualdad, nos mostró el aumento de la pobreza, especialmente en las mujeres, doblemente, triplemente en las mujeres, pero además nos demostró que sigue habiendo situaciones que no deberían existir, ¿no?
El caso de Ramona conmovió al conjunto de la sociedad. Ramona en la Villa 31, alertando sobre la falta de agua en el barrio y falleciendo después por coronavirus porque no tenía manera de garantizar medidas de prevención. Pero hay muchas Ramonas. En la Villa 31 también se dio la misma situación con Gladys, una vecina referente barrial que compartía el baño con 15 personas porque llevaba 2 años de demora la intervención en la urbanización de la 31 en relación a su baño y por eso lo tenía que compartir. Era el único lugar que tenía en la casa que compartía con otros y terminó falleciendo. Perfecto, Claudio, ya voy terminando. Y también falleció Ramona en la Villa 21-24 porque no entró la ambulancia. Bueno, podríamos nombrar innumerables casos, ¿no? Pero no son números, son familias, son vecinos, son vecinas, son situaciones que siguen pasando con la impunidad que ha tenido la derecha y el macrismo en la ciudad de Buenos Aires. Y creo que ahí sí todavía tenemos un desafío enorme, las organizaciones populares, los vecinos, las vecinas, organizados y organizados, justamente para afrontar esa situación, ¿no? Y para entender que no se puede esperar más, que realmente la situación es impostergable, porque si crece esa desigualdad y si crece el nivel de pobreza y de inequidad que tenemos, sobre todo en esta ciudad, que es tan rica además y que eso genera mayor bronca y mayor desigualdad, no hay futuro posible, ¿no? Y entonces ahí tenemos uno de los desafíos más grandes que todavía no logramos abordar. Muchísimas gracias, Karina, por tu punto de vista. Entiendo que cada uno de ustedes van, digamos, no solamente planteando la cantidad de cuestiones que han quedado invisibilizadas, sino también uno de los cometidos de este conversatorio, que es preguntarnos también los aprendizajes y cuáles son las acumulaciones políticas de las organizaciones a 10 años de una situación tan traumática como la crisis del indoamericano y especialmente por por 2 temas desgarradores. Primero, porque las condiciones de todos los que participaron hace 10 años está peor y porque, como siempre pasa en el caso de las ocupaciones de tierra, siempre queda invisibilizado el sacrificio humano que significa para cada hombre, cada mujer, cada familia que participa de una ocupación de tierra. En una sociedad tan psicoanalizada como la Argentina, en donde se habla tanto de las mudanzas, el sacrificio del desplazamiento para participar de una toma de tierra con todo lo que eso implica, siempre queda soslayado. Y es bueno ponerlo, tiene la palabra Alejandro Pitu Salvatierra, también uno de los protagonistas de esos días. Hoy a 10 años contamos con su punto de vista, es integrante. Creo que se congeló, ¿no? Sí, un poquito, pero adelante. Bueno. Perdón. No hay problema. Bueno, comparto todo lo que dijeron mis compañeros antecesores. A mí el parque indoamericano me genera cosas muy ambiguas. Por un lado, en lo personal, me catapultó al conocimiento público. Pasé que no me conociera nadie, a que me conociera todo el mundo, y eso en la vida política implica un cambio muy rotundo. Pero siempre lo recuerdo con un sabor amargo. Creo que, primero, creo que cometí muchísimos errores en lo personal. Me parece que debería en ese momento haber sido un poco más duro. Debería haber impulsado el que nos quedemos en ese lugar. Creo que los resultados hubieran sido distintos. Hoy a 10 años del Parque Indoamericano, como bien dijo la compañera recién, no conozco a nadie que haya resuelto su problema. Es más, por el solo hecho del paso del tiempo la gente está peor. Los que vivían hacinados en el 2010, en el 2020 siguen viviendo hacinados. Así que yo creo que en ese momento tendría que haber puesto por delante los intereses del sector al que represento antes que mi pertenencia política en ese momento al kirchnerismo que gobernaba. Y en ese momento lo que yo opté en el momento que quemaba las papas es
bancar el proyecto nacional y popular al que pertenecía y instar la salida del parque. Después había un montón de condimentos en ese momento, ¿no? La situación que estábamos viviendo dentro del parque no era la mejor, el gobierno de la ciudad empezó a no desagotarnos los baños químicos, por ejemplo, entonces los baños químicos estaban rebalsados y la mierda y la orina rebalsada por todos lados. La comida empezaba a llegar cada vez más tarde y en menos cantidad, entonces la gente se agolpaba en las camionetas que repartía la comida y se agarraban a piña, había todos los días, había un accionar del Estado de la ciudad que continuamente, entiendo yo en ese momento, empiojaba la situación y traía mayores complicaciones. Recuerdo la salida de 4 o 5 mujeres del parque indoamericano embarazadas en un río de sangre, porque aparte de los 3 asesinatos de la policía, hubo 3 bebés que murieron en la panza de su mamá en el parque indoamericano. Quizás eso no está en la cuenta de nadie. Y yo cuando lo miro en perspectiva, en ese tiempo hubiera hecho un montón de cosas distintas y hubiera actuado de muchas maneras diferentes. El desarrollo, la vida, mi experiencia de militancia hoy, seguramente no actuaría de la misma manera. A la realidad, con todo el dolor del alma, tengo que decir de que no solamente el gobierno de la ciudad y el macrismo incumplió sus promesas, sino el gobierno nacional, Cristina y todos los funcionarios de ese tiempo, y muchos que hoy son funcionarios también, incumplieron sus promesas, y el resultado de eso es que nadie resolvió, después de un conflicto que duró 10 días, y que implicó el conflicto más importante en cuanto a vivienda de la ciudad de Buenos Aires, no hemos logrado conseguir grandes respuestas. En cuanto al conflicto en sí, tengo que decir que lejos de, como bien dijo Caro, lejos de lo que todos pensaban o piensan, algunos sostienen esto, no fue un conflicto organizado, fue un conflicto de lo más espontáneo que yo he visto surgir. No tenemos que olvidar que 10 días antes, o 15 días antes, hubo una declaración de Rodríguez Larreta en cuanto a la escrituración de lotes dentro de las villas, que provocó en la mayoría de los barrios un desalojo compulsivo de los inquilinos. Cada vez que vos anunciás, pasa inclusive con los censos, cuando vos vas a censar a los barrios, los dueños de la vivienda no dejan censar a los inquilinos en esa vivienda por miedo de la discusión de la propiedad de esa vivienda. Entonces, cualquier anuncio que tenga que ver o con un censo o con una escrituración, lo que provoca es el desalojo compulsivo de un montón de vecinos de los alquileres en donde estaban. Entonces, en ese tiempo se había provocado una situación en base a las declaraciones de Rodríguez Larreta. Yo lo que pude reconstruir del inicio del conflicto, o el principio que yo reconstruí es por una discusión, por una cancha que está al lado enfrente de la autopista Cámpora, enfrente del barrio Carrillo, en donde familias desalojadas de alquileres del barrio de Carrillo tomaron esa cancha, y hubo 3 días de conflicto con los vecinos del barrio La Esperanza, que es la villa que está al costado de la cancha, en donde en un momento la policía dice que no puede desalojar a los vecinos que habían tomado la cancha, y como represalia a esos vecinos dice, listo, entonces yo puedo tomar ahí. Y empezaron a tomar los terrenos que estaban en el costado, giraron sobre el piletón y salieron al costado del Parque Indoamericano. Esto en un transcurso de 3 días. Ni bien salió la toma del Parque Indoamericano, todos los barrios sabían que estaban tomando el Parque Indoamericano, y de todos los barrios de la zona se movilizaron hacia el Indoamericano. Tampoco podemos dejar de tener en cuenta en el análisis esto de que es una zona en donde los barrios se hicieron a base de toma de tierras. O sea, no conozco ninguno de mis vecinos que vive en este barrio que haya pagado la tierra, ni de ninguno de los vecinos de Villa 20, ni de ninguno de todo eso. O sea, algunos que han comprado a otros vendedores, pero el inicio de eso fue la toma de esa tierra. Por eso también dolía mucho que no había un tratamiento discriminatorio solamente de los que vivían fuera de los barrios. También de los que vivían dentro de las villas había una mirada muy discriminatoria y muy xenófoba con aquellos que estaban tomando en ese momento. Es una pelea que siempre, y algo que siempre describo, pareciera que los que tomaron la tierra en los 60 son mejores que los que toman la tierra en el 2020. Entonces, ahí había como una situación de hacinamiento y una situación de mucha tensión que se expresa en el Indoamericano, con un arrastre de un montón de políticas fallidas, con un IBC que no funcionaba y no funciona, y que no resolvía ninguno de esos problemas. Entonces me parece que lo primero que quiero destacar es eso, que el conflicto del Indoamericano fue totalmente espontáneo. Yo no fui al Indoamericano a tomar ninguna tierra, yo fui porque era empleado de la Fundación de Madre de Plaza de Mayo, y la preocupación de la fundación era los edificios, la vivienda que estaba construyendo al fondo del Parque Indoamericano. Después tomo parte de la toma porque encuentro a mi hermana en ese lugar,
Y le digo, ¿qué estás haciendo acá? Y bueno, mi hermana vivía en la casa de la suegra de ellos, me dice, vivo en la casa de mi suegra, con dos de mi cuñado. Una de mi cuñada tiene 5 pibes, mi cuñado tiene 4 pibes, yo tengo 3. ¿Sabe el quilombo que es la casa de mi suegra? ¿Dónde querés que vaya? Entonces, mi hermana, un montón de vecinos, me hicieron participar de la toma, me quedé ahí con ella, durmiendo ahí, cuidando el lugar que tenía, y bueno, después se armó una asamblea ahí, fuimos parte de la asamblea y empezamos a hablar, a tomar la voz, y si me preguntás cómo terminé siendo el vocero de esta cosa, no tengo idea cómo fue, qué pasó, pero pasó. Eh, y fueron 10 días durísimos en donde pasamos un montón de cosas, en donde hubo violencia, la cobertura mediática sobre el conflicto era muy dura y muy cercana al relato de Mauricio Macri, en donde todo era por narcotraficante. En un momento me acuerdo de haber escuchado la declaración de Mauricio Macri que decía que nosotros queríamos armar un pasadizo de Villa 20 hacia Soldati para la droga. Cosas descabelladas que se fueron diciendo en esos momentos. La cobertura de los medios provocaba muchísima xenófoba en las declaraciones de los propios vecinos. Eh, yo qué sé, fueron momentos muy locos, de muchísimo vértigo, eh, en donde todos los ojos estaban puestos sobre esa toma, y la verdad que yo pude ver lo peor del ser humano, o sea, en declaraciones de muchos de los vecinos con los cuales hoy quizás nos cruzamos en las escuelas públicas donde llevamos a los chicos, o en el supermercado. Yo sigo viviendo en la Comuna 8, en Ciudad Culta, seguro que muchos de los que me insultaban hasta en arameo en ese momento, hoy me los cruzo por la calle. Eh, recuerdo muy claramente la actitud del gobierno de la ciudad, en una actitud muy represiva y muy estigmatizante sobre todo los que estábamos ahí en el Parque Indoamericano. Eh, yo creo eso. Sinceramente, yo recuerdo esos momentos muchas veces con muchísimo dolor. Creo que hubiera hecho muchísimas cosas distintas. Yo no me hubiera ido del parque. Si fuera hoy, no me voy, sinceramente. Capaz que todavía estoy ahí, atado a un palo. No me tendría que haber ido, no tendría que haber promovido eso. Confié en la palabra de compañeros, que verdaderamente después no cumplieron ninguna. Entonces, como enseñanza personal, primero los intereses del sector al que pertenezco y después al espacio político al que pertenezco. Creo que eso claramente lo llevo cargado en mi corazón. Después, las situaciones en los barrios siguen siendo la misma, como bien dijeron los compañeros. El alquilar dentro de una villa, como dijo Caro, hemos vivido algunos momentos ahí dentro del parque y desde ese momento en donde recién empezaba su paso militante a hoy ha crecido un montón, la he cruzado en distintas reuniones, la que me pone muy contenta verla ahí, pero bien dice las penurias que pasa alguien que alquila en una villa, está sometido a la voluntad del propietario de la vivienda, le sube los alquileres de una quincena sin previo aviso, inclusive a veces voluntariamente para expulsarlo de eso y alquilarle a otro que viene, con el cual tiene un mejor arreglo. Si hay algo que ha crecido dentro de los barrios populares, no ha sido el negocio de las drogas, sino el negocio inmobiliario informal. Es más, muchos que vendían droga han mutado a ese negocio, han comprado alguna vivienda, han hecho losas, ya han construido 30, 40 piezas, y es un negocio igual de rentable que vender droga, con muchísimo menos peligro que tiene que ver con la justicia, ¿no? Entonces se ha generado y se ha proliferado muchísimo ese negocio informal, inmobiliario informal dentro de los barrios que causa muchísimas penurias. Creo que la situación de cada uno de los que viven en una villa al pasar del tiempo es peor. Como bien dijo Rafa, uno no puede dejar de reconocer que hubo algunos procesos de urbanización en la ciudad de Buenos Aires, algunos con mayor éxito que otros. Creo que el proceso de Villa 20 dentro de todo está bastante bien llevado. Rodrigo Bueno es otra situación. Creo que la 31 es un mundo aparte. Me parece que ahí todo hicieron mal. Pero que está lejos de ser, para mi entender, procesos de urbanización reales. Me parece que carecen de un montón de cosas que deberían tener un proceso de urbanización. Y tampoco estos procesos de urbanización apuntaron a resolver la problemática de hacinamiento, porque a los que le han entregado vivienda es a los que han corrido para abrir calles. O sea, no se ha destinado mucha vivienda a la resolución del hacinamiento de la familia. Los que viven hacinados se quedaron ahí, a no ser que justo estuvieran viviendo sobre la traza de una calle, entonces les correspondería un departamento. Creo que bueno, que eso, que el gobierno de la ciudad por algún lado intenta darle un perfil a la reta más popular para poder potenciarlo o proyectarlo
a su intención de ser presidente de la nación. Creo que para eso entienden que tienen que tener algo que mostrar sobre los sectores populares, y creo que la urbanización de estos barrios va a ser una de las banderas con las cuales Larreta encare la campaña, su campaña presidencial. En lo personal creo que eso, el Parque Indoamericano nos deja algunas enseñanzas. Comparto con Rafa que el valor de lo organizativo, o lo organizativo tomó mucho más valor después del conflicto del Indoamericano. Las organizaciones han aprendido muchísimo de cómo representar y cómo dar determinadas peleas, pero para mi entender todavía necesitamos que, ¿cómo decirlo?, sin ofender a nadie. Yo pretendo ver en las organizaciones un rol mucho más protagónico de los actores territoriales. Pretendo ver compañeros que viven y que nacieron en una villa conduciendo esas organizaciones, teniendo mayor influencia. No todas, pero algunas organizaciones parecen entender que los compañeros del territorio solo estamos para organizar el merendero, repartir mercadería, llenar los micros, sostener las banderas, y creo que podemos aportar y dar muchísimo más que eso. Y creo que eso también lo deja el indoamericano. No mucho más que eso. Me parece que las situaciones que llevaron al conflicto del indoamericano hoy existen y son peores, que si la bomba no explotó, como preguntó algún compañero ahí que estaba escuchando la charla, tiene que ver con muchos intereses cruzados, y creo que también con la distracción que tenemos muchos de los dirigentes sociales en otras cuestiones. Me parece que a pesar de todo eso no hemos logrado articular una pelea en conjunto en cuanto a cómo llevar adelante la pelea por la vivienda en la ciudad de Buenos Aires. E inclusive nos ha agarrado a todos como descuidados los procesos de urbanización o de pseudo-urbanización que encara Larreta en la ciudad de Buenos Aires. No nos ha encontrado unificado en un criterio. Algunos compañeros tuvieron como la reacción espontánea de tirarle piedra porque son amarillos solamente, cosa que no comparto. Creo que uno tiene que acompañar por más que el color que sea. No podemos nosotros, después de haber luchado tanto tiempo por la integración urbana de los barrios, cuando vienen obras en los barrios que te apuntan a eso, ponernos en contra. Me parece que la actitud que debemos tener, o la obligación que tenemos, es ponernos al frente de esos procesos, guiarlos y tratar de que esto hagan la menor cagada posible, ¿no? Y generar conciencia en el resto de los vecinos. Eso, no mucho más. Si después hay alguna pregunta, la contestaremos. Perfecto, Pitu, muchísimas gracias. Ahora es muy interesante, digamos, el componente, digamos, de la territorialidad y lo que implica para cada organización política la voz que pueden tener sus bases, ¿no? Y cuánto las organizaciones políticas escuchan mucho más a sus territorios y a veces no. Me parece que ese es un elemento central dentro de este debate. Y otro tema también muy importante tiene que ver con esto, ¿no? Que así como las organizaciones todavía no logran consensuar un programa con respecto a la problemática de vivienda, aunque avanzan en una serie de cuestiones muy importantes, también es cierto que en esta dinámica de acumulación política, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, el macrismo, como vos decís, también en este momento, en la figura de Horacio Rodríguez Larreta, todo este proceso va a ser capitalizado detrás de su candidatura presidencial, ¿no? Parte de las apuestas del oficialismo porteño desde su nacimiento, con un giro muy importante respecto a la mirada estigmatizadora inicial que tenían sobre los barrios populares, ¿no? Ese es otro elemento también que queda a la luz a partir de este primer intercambio. Ahora, con muchísimo gusto, le damos la palabra a Facundo Di Filippo, otro de los protagonistas clave de esos días, que fue testigo, que estuvo también, digamos, colaborando en ese proceso y en esos días también como legislador porteño. En este momento, Facundo es integrante y titular del Centro de Estrategias y Acción para la Igualdad, y ha sido clave también para poder llevar adelante este conversatorio. Adelante, Facundo, muchísimas gracias. Gracias, Claudio. Bueno, primero, obviamente, agradecer a Tiempo, a la Fundación Rosa de Luxemburgo por este espacio de reflexión a 10 años de lo que fue esta poblada, ¿no? Este estallido de la emergencia habitacional en la ciudad, que no fue el único,
que se sucedieron algunos después, de una magnitud y una escala un poco más baja, pero que también los hubo y que van a seguir latentes, como lo mencionaba Caro, porque las situaciones que atraviesan los sectores populares dentro del ámbito de la urbe, digamos, ¿no? Porque no es excluyente, obviamente, ni de Buenos Aires, ni de Argentina, sino de muchos otros lugares, los presionan para encontrar salidas que el mercado no da, o que la política no da, porque claramente hay un problema de ambos. Primero, hacer una breve mención, digamos, de mi sensación más personal, digamos, a 10 años del Indoamericano, ¿no? Para mí fue uno de los momentos más duros como militante que me tocó pasar. Podría decir algunos más, pero muy pocos más. Estaba yo en la legislatura de la ciudad, me llamaron vecinos, me llamó Diosnel Pérez, diciéndome que el parque había sido tomado y que había empezado un proceso de represión. Llegué cuando eso había finalizado con el cementerio de auto de Villa 20 prendido fuego por completo, con una situación muy grave con los vecinos denunciando una muerte que el gobierno de la ciudad en esa instancia negaba y que después yo pude confirmar yendo a un CESAC y donde estaba Bernardo Salgueiro ahí, el cuerpo de Bernardo Salgueiro. Y a partir de ahí, esos 10 días que fueron muy trágicos, donde intentamos de todo para que no haya una masacre, donde intentamos de todo para encontrar salidas a la situación habitacional y donde se consiguió muy poco. Yo creo que parte por ahí del balance positivo es lo concluido o lo que vamos a concluir en esta charla, ¿no? El compromiso de todos nosotros y nosotras que estuvimos allí y que seguimos del mismo lado, y el crecimiento de referentes territoriales como lo son Caro y como lo son Pitu ampliamente, ¿no? La ciudad de Buenos Aires es una ciudad elitista, lo ha sido históricamente. Si empezamos a mirar un poco la historia desde los programas de erradicación planteados por la dictadura, pero acompañados por un consenso social, los procesos de erradicación después con la vuelta de la democracia, el conflicto en la Villa 31 con el intendente Domínguez, los conflictos con la Exau 3 de expulsión de vecinos. Pese a la autonomía de la ciudad y pese a que hay un artículo bastante progresista, esa dinámica siguió profundizándose. Tuvimos el decreto 1001 también en la época de Menem, que garantizaba el derecho al suelo por lo menos en las grandes villas de la ciudad de Buenos Aires, que nunca se concretó. Y después, bueno, ese estallido, esa situación que también detallan los compañeros y las compañeras que se viven en los barrios, que se vivían en ese momento en los barrios y que se han profundizado en los barrios, que no me quiero detener ahí porque ya han sido bastante claros y taxativos, siguen atravesándonos al día de la fecha. Quiero recordar también a Diosnel, como ya lo hice, y al Tano Narduli, ¿no? Dos grandes compañeros que también estuvieron ahí en el territorio con muchos otros más y muchas otras más, y que se comieron un juicio bastante largo, y gracias al acompañamiento de muchas organizaciones de derechos humanos pudieron salir de esas causas armadas. Y mencionar que de esas 3 muertes no hay un solo policía responsable, ¿no? El primer operativo que funcionaba entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional, digamos, entre la Policía Federal y la Policía de la Ciudad, recién creada, terminó esa masacre y no hay un solo procesado. Como mencionaban, hay un balance que hacer. En ese momento creo que por miserias propias y ajenas, ambos gobiernos le soltaron la mano a la población. Eran cerca de 4.000 familias. Los que estuvimos ahí sabíamos lo que se vivió. Vecinos de las inmediaciones, muchos de ellos sí motorizados por cuestiones políticas, ingresando al parque, atentando contra vecinos, tirando tiro para todos lados. Fue una semana muy difícil, hicimos lo posible y llevamos una causa judicial adelante. Incluso comprometimos a Nora Cortina en una causa con el juez Gallardo. El juez Gallardo perdió la participación para pacificar el lugar, nunca llegó. Y después vino esa respuesta más política que hacía mención el Pitu, ¿no? Que bueno, que básicamente es el mismo actor que hoy, o que intervino hace pocos meses, pocas semanas, en el conflicto de Guernica, que es Bernie, ¿no?
con esa promesa de un peso y un peso, con esa pulsera que sigue estando, si es que está todavía en algún cajón, creo que Caro la tiene, me lo comentó el otro día. Bueno, promesas incumplidas que complejizan demasiado, digamos, lo que pasaban los vecinos y las vecinas en la ciudad. También me parece que hay que caracterizar un poco ahí, yo después quiero entrar un poco más sobre la Comuna 8, pero me parece que también hay que discutir por qué la situación en los barrios llega a eso, ¿no? Y por qué las condiciones de los sectores populares son así de precarias y por qué la política de la mano con el mercado condenan a miles y miles de familias a que esa sea la única salida. Digamos, si llegaste en la década del 60, como planteaba Pitu, tuviste la suerte de ocupar un pedazo de suelo, o en otro tiempo, digo, en el 2010, una semana después del Indoamericano, se ocupó el sector San Martín de la 31 y hoy viven miles de familias. Si tuvieses esa suerte, pudiste incorporarte a la ciudad. ¿Y por qué? Digo, la política y el mercado expulsan a esa situación y expulsan de la ciudad, digamos, lo que se conoce como proceso de gentrificación. La discusión, obviamente, es quién se queda con la renta de la ciudad, ¿no? Y en eso hay un alineamiento muy fuerte de la política y que no necesariamente es siempre el oficialismo de la ciudad y ha encontrado, por momentos, alianzas transitorias o alianzas definitivas, como muestra ser hoy la ampliación de Cambiemos, que aunque haya sectores progresistas que se denominen progresistas, digo, el socialismo está aliado hoy con Larreta, básicamente, están creando una ciudad que va al dedillo con el modelo especulativo. Entonces, ahí iba a nombrar quiero nombrar rápidamente porque no podemos profundizar, pero me parece que viene a complementar un poco la situación de por qué los barrios están como están hoy. El suelo público se vende. Caro estaba diciendo ahí que en cualquier momento viene otro estallido y puede haber otro indoamericano. Y es totalmente miserable que la política de la ciudad habilite venta de suelo cuando hay estas necesidades. ¿Para quién es la ciudad? Detrimento del espacio verde, achicamiento del espacio verde, la venta del suelo público con la Agencia de Bienes de la Ciudad, cuando el gobierno del signo político que administra la ciudad ya hace muchos años ocupó la Nación, también el AVE fue una agencia permanente de venta de suelo público. Hoy tenemos una enorme tensión, más allá de que creo que comentaba Rafa que no nos podíamos juntar para protestar. Me parece que la reacción que ha habido con la venta de Costa Salguero y Punta Carrasco es una reacción muy importante y creo que es el inicio de una conciencia de disputa urbana que no veía en la Ciudad de Buenos Aires hasta ahora y que me parece que viene de la mano de vincularse con lo ambiental. Esas dos cosas, si se suman, son muy potentes y creo que hay que profundizar por ahí. Menos propietarios, o sea, se concentra la propiedad, más inquilinos, crecen los desalojos en hoteles, conventillos, casas tomadas. No hay números, pero es muy difícil atar esos números, porque en realidad mostrarían esa desigualdad y claramente es lo que no se quiere demostrar. Situación de calle que crece. La situación de calle, bueno, lo hemos vivido. Ahora tuvimos hace poco un conversatorio también con Horacio y con los compañeros del Proyecto 7 y con otros activistas. Las cifras mentirosas del gobierno de la ciudad y la realidad, y atravesados por la pandemia, por la situación particular de no hacer frente a los valores que están reflejándose hoy en los barrios. Bien lo marcaba Caro, que es una situación totalmente apremiante y que lamentablemente creo que es el inicio de eso, porque nos va a tocar vivir meses de mucha tensión. El crecimiento de departamentos en alquileres para turismo. Bueno, ahora el turismo ha mermado muchísimo, digamos, por la situación de la pandemia global, pero se veía una dinámica en la ciudad. Mencionamos muchos que la vivienda no es un bien social y eso en realidad también corresponde a una decisión política en su momento, que la retiraron de la Constitución y cuando se pudo hacer, que estaba en el proyecto de modificación del Código Civil, que se modificó en el 2014, se había colocado y se sacó en la votación del Senado. La creación de las letras hipotecarias, que eso fue una medida que tomó el gobierno de Macri en acuerdo con pretensiones de fondos buitres internacionales en el año 2017, que lo que hace es
poder crear un mercado de venta de las hipotecas que también venían a profundizarse con el modelo de la SUBA, que han sido una estafa para los vecinos y las vecinas de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí en la zona sur hay un reclamo muy fuerte del barrio olímpico, ¿no?, que se creó posteriormente también de los Juegos Olímpicos de la Juventud. El nuevo Código de Planeamiento de la Ciudad, que duplicó la capacidad constructiva cuando hace 50 años somos 3 millones de habitantes. ¿Y para qué? Digo, para poner la zanahoria adelante del mercado, básicamente. Para compensar ese código anunciaron una ley de plusvalía que se fue aprobada, pero es una ley de plusvalía que maliciosamente ya estaba mal hecha para nunca ser aplicada, entonces no se recuperó un solo peso de plusvalía urbana. Los distritos económicos, que fueron profundizando esa desigualdad en el territorio, lo vimos muchas veces con Cari, hemos recorrido mucho el barrio de La Boca, lo que fue el Distrito de las Artes, pero muchos otros. Justamente también en la zona sur creaban el Distrito del Deporte a consecuencia de la planificación de los Juegos Olímpicos, donde se vendieron 28 hectáreas de tierra pública para la creación de esos Juegos. El Master Plan de la Comuna 8, que fue enormemente discutido y que se pudo sacar alguna reivindicación, digo, en el Master Plan figuraba que el terreno donde estaba el cementerio de autos, que fue siempre para esponjar el crecimiento de la 20, que hoy se está llevando adelante, estaba en ese Master Plan a la venta, digamos. Ahí también hay que recordar, ¿no?, que en esa historia, Pitu lo mencionaba, yo a él lo conocí justamente al segundo día del Indoamericano, cuando me acerqué hasta un alambrado donde estaban las viviendas de madre para el lado de Piletones, y me puse a dialogar con Mope, que estaba ahí, estaba él también. Bueno, Joclender fue uno de los primeros en salir a pedir el desalojo, y eso hay que recordarlo también. Había habido un proceso frustrado en ese suelo del cementerio de autos en Villa 20, una promesa también de urbanización detrás de la Fundación Madre de Plaza de Mayo, que nunca se había llevado adelante. El blanqueo de capitales, que está viendo que hubo en el gobierno de Macri y que se está proponiendo para el gobierno actual, creo que es un error, porque el blanqueo de capitales dirige mucho fondo no declarado, y en muchos casos, como lo mencionaba Pitu, que se da en la informalidad del tranza y del narco, que hizo mucha guita en el barrio y construye ladrillo. Incluso el tranza y el narco de Rosario o de otro lado va a blanquear guita para direccionarlo ahí, y por más que el blanqueo sea de un organismo nacional, digamos, como lo es, después donde se direcciona la aplicación de ese dinero, lo direccionan cada uno de los distritos, entonces eso es muy difícil de controlar, y me parece que es un problema si no se regulariza. Y todo esto básicamente es para colocarla a la vivienda como un commodity, ¿no? Como una mercancía, que es lo que es en la Ciudad de Buenos Aires, que por eso no encuentra expresión para quien no tiene renta para alcanzarla. La Ciudad de Buenos Aires es la tercera ciudad de Sudamérica con el valor del metro cuadrado, detrás de San Pablo y de Santiago de Chile. Y esas son las consecuencias que vivimos en los territorios, ¿no? Esa desigualdad que duele, no es revisada, no es ponderada por la política. Reitero, creo que se inicia una nueva situación de disputa en el sentido urbano que han tenido muchas sociedades y que la tienen a nivel latinoamericano. Brasil, con el Estatuto de las Ciudades. Colombia, con una ley nacional de plusvalía, también ha llevado mucho organización social a poner el ojo ahí. No hay que solamente acompañar el reclamo de los vecinos y las vecinas, sino encontrar salidas, proponer salidas. Me parece que profundizar ese debate es una de las posibilidades que tenemos a futuro, en un futuro no muy auspicioso, para encontrar soluciones principalmente en las grandes urbes de la ciudad. Muchas gracias, Facundo. Tu punto de vista aporta, digamos, otras cuestiones, digamos, que tiene que ver, que nos hacen recordar durante todo este proceso de 10 años una serie de hitos que han quedado olvidados y que también muestran lo que fue la política habitacional errática del gobierno porteño durante esta década.
es verdad que uno de los ejes centrales tuvo que ver con el master plan, que fue uno de los elementos que trabajó el macrismo durante años, precisamente como para mostrar una salida superadora después de la situación traumática del indoamericano. También es cierto, y lo recuerdo como algo de mi experiencia personal, así como hablaba, digamos, del comienzo de María Eugenia Vidal como ministra, del arranque de la administración de Mauricio Macri, también no puedo dejar de mencionar de que una de las reparticiones del gobierno porteño que más rápido trabajaron para poder retrasar que se supiera que habían muertos era precisamente el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, en aquel momento comandado por el actual intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. Digamos, es tan poderoso todo lo que ha sucedido, tan intenso lo que sucedió, que muchas veces uno termina olvidando a algunos protagonistas que están totalmente presentes y que su figura queda totalmente interpelada a partir del prisma de la memoria y de poder echar luz sobre este proceso. Llevamos ya en donde creo que hemos podido ir aportando cada uno de los invitados distintos mosaicos de lo que fue esa vivencia tan importante y dar una dimensión política en el presente, teniendo en cuenta, insisto, no solamente lo que falta por aprender para las organizaciones, sino también lo aprendido y lo acumulado. Hemos llegado a este punto. La propuesta era que después de estos primeros 10 minutos que cada invitado y cada invitada tenía, era poder que cada uno de ustedes tenga 3 minutos para poder cerrar a partir de que hemos puesto en común todos estos puntos de vista. En esa perspectiva, la idea es poder invitar a que Rafa Kressler, que fue el primero que compartió su punto de vista, tenga los 3 minutos de cierre. Rafa, si estás ahí, adelante. No, parece que lo tenemos en este momento un poco desconectado. Así es que igual, perfecto. Ahí me dicen de que lo tenemos desconectado. Así es que, perfecto. En esa línea y siguiendo esta posta, le propongo a Caro, que además nos retrotrajo a ese momento y nos volviste a llevar adentro de lo que estaba pasando en ese momento desde el 7 de diciembre. Adelante, Caro. Sí, como ya dije, ¿qué puedo agregar más? O sea, pero ahí sí. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, se escucha, claro. Bueno, agregar un poco esto que decía Pitu, no debimos irnos. Yo también digo lo mismo. Debimos quedarnos, debimos encontrar solución para esta familia y creo que no se va a volver a repetir. Si hoy sucede de nuevo, porque creo que va a pasar, no creo, estoy segura, no va a volver a pasar. No vamos a bajar los brazos hasta que cada compañero tenga un techo digno donde vivir, porque cada persona que fue desalojada o echada de su barrio tenga un pedazo de tierra y no cualquier turista que ni siquiera pertenece al país venga a ocupar esa tierra, sino nosotros que somos de acá, de clase baja, como nos llaman, pero trabajadores y que gracias a nosotros tienen las casas limpias o los terrenos limpios o los hospitales llenos de médicos atendiéndolos o los supermercados. La verdad que el aprendizaje que me estoy llevando
durante estos 10 años y que vengo caminando por el barrio y viendo, es eso. No bajar los brazos después de una promesa no incumplida, nunca más. O sea, promesa primero y luego vemos qué hacemos, o si no, no seguir. Agradecerles, obviamente, gracias por este espacio, gracias por conectarme de nuevo con todos los compañeros. Es muy bueno tirar ideas y qué es lo que uno vio de ese momento. Y bueno, acá estamos para lo que se necesite. Muchísimas gracias de mi parte por haberme invitado a este programa. Gracias a vos, Caro, por tu punto de vista. Y entiendo que además sobrevuela esto que decís y nos lleva a pensar un montón de interrogantes a partir del trauma más cercano que tenemos a partir de la toma de Guernica. Digamos, son cuestiones que nos retrotraen en esa pregunta, ¿no? De cómo afrontar esa situación, cómo afrontar ese momento tan traumático después a la distancia de decir, che, no nos tendríamos que haber ido, teniendo en cuenta y recordándole a toda nuestra audiencia que están escuchando este debate que cada uno de las mujeres y hombres que están contando esto estuvieron atravesados por esos 10 días de represión, de miedo, de soportar el odio de muchos otros, de la estigmatización, de la imposibilidad para poder comunicar bien en el medio de estar en un cerco que estaba totalmente custodiado. Son componentes, digamos, que nos permiten comprender que a 10 años nada de eso cambió. En esa línea invito a Karina López Moja a que comparta con nosotros sus 3 minutos de cierre. Sí, a mí me queda entre dos sensaciones, ¿no? Entre la impotencia de esos días, la angustia, el dolor después de la represión y el desalojo, y el compromiso, ¿no? En términos del compromiso de siempre estar del mismo lado y de seguir peleando por el derecho a la vivienda y por esos derechos que han sido vulnerados durante tantos años, más allá de la ciudad de Buenos Aires, de quién gobierne, de cuál es el escenario, digamos, de poder levantar esa voz. Creo que eso es uno de los desafíos más grandes. Y después, digamos, yo escuchando a Facu, me quedo mucho con este aprendizaje o esta conclusión de lo que nos falta, que creo que tiene mucho que ver con poder pensar integralmente cómo enfrentamos este modelo de ciudad excluyente, desigual, inequitativo, cruel, xenófobo, y creo que ahí hay una luz de esperanza que tiene que ver con poder pensar, integrar esas luchas, ¿no? Nos cuesta mucho juntar a los compañeros y compañeras que son protagonistas en la Junta Vecinal de la Villa 2124, ganada al macrismo hace un par de años, y poder juntar eso con los inquilinos agrupados y juntarlo con los jóvenes que están peleando hoy y siendo protagonistas con un montón de sectores más por la defensa del río. Y creo que ese es el desafío que tenemos, ¿no? Que esas luchas que parecen parciales, que parece que no tienen nada que ver, en realidad tienen que ver con enfrentar de distintos lugares la pelea por otro modelo de ciudad, ¿no? Y una ciudad que valga la pena vivir, que no te expulse, que no te desaloje y que permita pensar con otra lógica, que no es la lógica de ganancia, ¿no? La contracara de los desalojos es la venta del suelo público. Si la venta de ese suelo público, que en los últimos 13 años fue, creo que Facu lo decía, 500 hectáreas, no sé cuántas fueron ya, y que pasaron en algunos casos sin pena de gloria, en otros con complicidad política, bueno, si todo eso hubiera sido utilizado para garantizar tierra y vivienda para todos, todas y todes, otra sería la historia, ¿no? Y creo que hoy tenemos el desafío de dar esas peleas de manera integral y estamos en otras condiciones también para hacerlo. Muchas gracias, Cari. Bueno, entiendo que además, digamos, con mucha más claridad empieza a emerger la necesidad de poder encontrar puntos en común respecto a la utilización del suelo, a poder avanzar en una serie de cuestiones que son transversales a todas las organizaciones, pero que a partir de afrontar procesos de lucha tan complejos y desiguales, las posibilidades de sintetizar esos puntos de vista muchas veces quedan solamente restringidos al mundo académico. Entiendo que a partir de estos debates y de todo este proceso empiezan a quedar cristalizadas otras necesidades
con más claridad. En esa línea, y continuando con los 3 minutos de cierre, Alejandro Pitu Salvatierra a compartirnos su punto de vista de cierre. Adelante, Ale. Bueno, me parece que tenemos todavía un largo no sé si se alcanzó a escuchar bien por la lucha por... Sí, escuché yo. La lucha por... Decía, tenemos un camino largo por delante, la lucha por la vivienda, por la casa, todavía tiene muchísimos rounds más que vamos a tener que disputar y pelear. Me parece que es importante seguir humanizando la discusión sobre la vivienda, sobre la casa. No hay inseguridad más grande que no... Mirá, yo me quedé en situación de calle cuando tenía 12 años. Venía de la escuela y en la casa donde nací no me dejaron entrar. Mis tíos, los hermanos de mi papá, porque había fallecido mi abuelo y querían vender el departamento para repartírselo entre ellos. Y me quedé en la calle así sin previo aviso. Viví 2 años en la calle, dormí en plaza, dormí en la puerta del Club Gloria, en la puerta del Club La Madrid y Mataderos, dormí en la Plaza Salaberry, donde murió Carlos Mujica, dormí en el Parque Directorio, en el Parque Rivadavia, dormí en un montón de lugares. No hay inseguridad más grande que no tener la seguridad de que uno va a volver a dormir mañana en el mismo lugar donde está durmiendo ahí. No hay nada que se pueda proyectar si vos no tenés la seguridad del suelo propio. No hay familia posible que proyectar si vos no tenés la garantía de dónde desarrollar y darle la crianza a tus propios hijos. Me parece que hay que humanizar la discusión por la casa propia. Porque lo importante de eso no es, creo yo, los techos el techo y las paredes. Lo importante es el concepto de hogar que se genera dentro de esas paredes y ese techo. Lo importante que es para la mamá o la jefa de esa familia limpiar el piso propio. Lo importante que es para o irse a trabajar para esa mujer, sabiendo que va a volver a su casa y va a encontrar a sus hijos en el mismo lugar. Lo que pasa cuando esa familia se sienta a la noche a compartir la cena dentro de esas paredes y ese techo. Recuperar, humanizar, me parece, la discusión de la casa. No quiero, vivienda me hace como algo muy, muy abstracto, muy lejano. No, yo no veo a mis vecinos decir, yo me voy a mi vivienda, yo me voy a mi casa, esta es mi casa. Y darle ese concepto de hogar a la discusión de la vivienda, de lo importante que pasa cuando una familia puede conformarse debajo de un techo propio con la seguridad de que ahí va a seguir durmiendo todas las noches que vendrán. Si no perdemos de vista eso y si logramos incorporar ese concepto a la discusión, creo que vamos a poder dar un pasito más. Muchas gracias, Pitu. Entiendo que tu perspectiva también vuelve a echar luz sobre un tema que, insisto, es recurrente y que tiene que ver con la poca dimensión que todos tenemos con respecto al sacrificio humano en el caso de una situación de ocupación de tierra, de protagonizar una toma. ¿Cuál es el otro sacrificio que también implica no tener un techo y estar atravesado permanentemente por el temor de la situación de calle y el aprendizaje que eso implica, sabiendo también toda la complejidad que eso implica y la bronca que también encierra? Comprendo también de que todos estos componentes son pequeños contornos de lo que nos han podido contar cada uno de ustedes respecto a la situación en estado latente que está a partir de que nada de lo que empeoró a partir del indoamericano cambió. Entiendo que ese es un componente muy importante también a tener presente. En esa misma línea, Facundo, tus 3 minutos de cierre. Adelante. Gracias, Claudio. No, primero me parece que es importante rescatar las apreciaciones tanto de Caro como de Pitu, ¿no? Digamos que son expresión del territorio, básicamente, ¿no? Expresión de lo que pasó en el indoamericano. Caro, por un lado, decía que hoy volvería a tomar porque la situación no se modificó. Pitu planteaba
o se autorrecriminaba algunos errores en ese momento y que si fuera hoy no se hubiera ido de ahí. Claramente no es responsabilidad de Pitu ni de ningún otro vecino o vecina de las barriadas encontrar soluciones a la demanda habitacional. Esto lo debería dar la política y es el mayor problema. Pero está bien, digamos, que esa reflexión lo interpele. El problema sigue siendo básicamente el mercado o la gente, digamos. Es así, la disputa de fondo es el mercado o la gente. Entonces, se está dando con las urbanizaciones de villa que se estaban mencionando en la ciudad, que está claro que cuando hay algún nivel de mejora y hay algunas que tienen un mejor trabajo territorial, un esfuerzo mayor por parte de las autoridades de conveniar, de congeniar, de acordar con los vecinos y vecinas, y no en todas fue así. Pero también esas urbanizaciones de villa, de 4 o 5 villas que se hicieron intervenir, la mayoría están en la zona norte de la ciudad, cuando el 80% de la villa está en la zona sur. La 31, porque también se está liberando suelo para vender y porque el suelo lindante necesita mejorar las condiciones de la 31 para que sea más rentable para el mercado. De hecho, había un debate ahora en ciernes para trasladar el puerto a la provincia de Buenos Aires. Si se libera el puerto, se libera suelo. Y si se libera el suelo, lo demanda el mercado. Entonces está claro el objetivo que se persigue ahí. La Rodrigo Bueno, porque está clavada en el corazón de Puerto Madero, digamos, queda fea una villa en el corazón de Puerto Madero, y por eso hay que urbanizarla. El playón de Chacarita, también zona norte de la ciudad, de Corrientes para el lado norte. Se liberaron 2 manzanas para venderlo al mercado, dentro de ese proceso de urbanización. Y después la 20. La 20 porque estaban enfrente de los Juegos Olímpicos de la Juventud, digamos, y había que también entusiasmar al mercado para que no encontrara reticencias para avanzar allí. Entonces digo, hay que acompañar esos procesos de urbanización, pero no hay que dejar de tener una mirada global sobre la intervención del Estado en el territorio. Y eso es lo que creo que nos debería definir y empezar a generar, entablar acuerdos básicos entre las organizaciones que trabajamos en el territorio y la cuestión urbana para empezar a demandar. Reitero, es el mercado o la gente. Básicamente hoy esa es la disputa. Si va a seguir siendo siempre el mercado, no va a haber solución para los vecinos y las vecinas de la Ciudad de Buenos Aires y de sus barriadas populares. Muchísimas gracias, Facundo. En esta propuesta hemos tratado de poder compartir con cada uno de los participantes estos aspectos que han atravesado, atraviesan y atravesarán la memoria sobre el parque indoamericano y la represión que dejó 3 muertos, 28 heridos y miles de familias desplazadas que siguen afrontando una durísima realidad. Nuestra propuesta a Luxemburgo, con el apoyo del CEAPI, ha sido poder poner en común estas vivencias y estas perspectivas, pero también dejar en claro de que hay preocupaciones muy grandes que nos atraviesan en este momento, en este escenario de pandemia, que cada uno de los que compartieron y de las que compartieron su testimonio con nosotros sienten de que hay una situación que está en estado latente, pero que puede volver a empeorar en cualquier momento. Una serie de componentes que tienen que ver con el aprendizaje de las organizaciones para poder ver lo que son estos nuevos desafíos que en un contexto muy complejo, en donde está la preocupación de qué es lo que va a pasar después del freno a los desalojos por la pandemia. El componente también implica el endeudamiento de las familias y una serie de componentes que además son el motor también de la preocupación de las organizaciones que intervienen en cada territorio. Ese ha sido el cometido luego de una hora
40 minutos de transmisión. Les queremos agradecer del MT de la Dignidad, que se tuvo que desconectar hace minutos, Alejandro Pitu Salvatierra, del Instituto Villero de Formación, que también tuvo que desconectarse hace poquito, a Caro, a Karina López Monja, del Frente Popular Darío Santillán, que nos contó su punto de vista, a Carolina Jiménez, muchísimas gracias por contarnos cómo se está viviendo en el barrio esta situación y hacer un balance tan vívido de lo que han sufrido y lo que hemos sufrido todos, pero lo que marcó a cada una de ustedes y ustedes en ese momento. Y a Facundo Di Filippo también, del Centro de Estrategias de Acción para la Igualdad, que ha sido uno de los motores para poder llevar adelante esta posibilidad. En nombre de todos los participantes y de los trabajadores y las trabajadoras de Tiempo Argentino, les queremos agradecer muchísimo a todos este momento. Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Gracias, un abrazo.